No me importa que te hayan ascendido y que ahora ganes $3,000 al mes. Presenta tu renuncia, mi madre necesita cuidados de por vida, gritó mi marido desempleado. Y mi suegra, fingiendo estar enferma, ya yacía muy satisfecha en nuestro dormitorio. Pero lo que hice después de oír a mi marido hizo que los dos gritaran de horror. Y antes de empezar, les pido que se suscriban al canal y le den me gusta. Que disfruten la escucha. Alicia siempre se consideró una mujer que sabe aguantar los golpes. A los 34 años, había recorrido el camino de gerente junior a subdirectora de la mayor empresa logística de la ciudad. Su jornada empezaba a las 7 de la mañana y terminaba bien pasada la medianoche, pero nunca se quejaba. El éxito exigía sacrificios, y ella estaba dispuesta a hacerlos. Aquella mañana en que todo cambió, Alicia despertó con la alarma a las 5:30. Su marido, Rodrigo, aún dormía, desparramado ocupando media cama. Tras 5 años de matrimonio, se había acostumbrado a sus madrugones y ya no se despertaba con los ruidos del baño. Alicia se arregló rápido, se puso un sobrio traje gris y salió de la habitación en silencio. En la cocina preparó un café fuerte y repasó las noticias de la mañana en la tableta. El mercado de los servicios logísticos mostraba un crecimiento estable, lo cual no podía sino alegrarla. Su empresa era una de las líderes del sector y Alicia sabía que su aportación a ese éxito no era poca. Rodrigo trabajaba en el mismo sector, pero en una firma competidora. Él tenía un cargo más modesto y el sueldo también, pero Alicia nunca hizo de eso un problema. La familia es un equipo en el que cada quien juega su papel. Al menos, eso pensaba hasta ese día. En la oficina aguardaba a Alicia una sorpresa. El director general, Miguel Vázquez, la llamó a su despacho antes incluso de que empezara la jornada. Era inusual, las conversaciones importantes solían dejarse para la tarde. Miguel Vázquez estaba sentado detrás de su imponente escritorio, hojeando unos documentos. Era un hombre de la vieja escuela, acostumbrado a la claridad y la concreción en todo. Cuando Alicia entró, alzó la vista y sonrió. «Siéntate, Alicia, tengo noticias para ti». Alicia tomó asiento en el sillón de cuero frente al escritorio. El corazón le latía más de lo normal, pero se esforzaba por mantener la calma. El Consejo de Administración ha tomado la decisión de expandir la empresa, comenzó Miguel Vázquez. Abrimos una nueva línea de transporte internacional. Hace falta alguien que encabece este proyecto. Alicia escuchaba, tratando de entender a dónde iba. La nueva línea significaba grandes oportunidades, pero también una enorme responsabilidad. Estuvimos debatiendo las candidaturas durante mucho tiempo, prosiguió el director, y llegamos a una decisión unánime. Se te ofrece el cargo de directora del departamento internacional. El mundo pareció detenerse. Alicia sabía que ese puesto solo existía en los planes de la empresa, pero que se lo ofrecieran a ella. Siempre había sido ambiciosa, pero ni en sus sueños más audaces contaba con un ascenso tan rápido. Entiendo que es inesperado, dijo Miguel Vázquez, al notar su silencio, pero te lo has ganado. Tus proyectos le aportan millones a la empresa, tu equipo funciona como un reloj. Necesitamos precisamente una líder así. Alicia por fin encontró la voz. Es un gran honor. No lo esperaba. Lo esperases o no, el hecho es el hecho. El sueldo es acorde, más bonos ligados a los beneficios del departamento. Oficina propia, asistente personal, coche de empresa. Y, por supuesto, viajes de trabajo a Europa para estrechar alianzas. La cifra le cayó como un rayo. Era 3 veces su salario actual y 4 veces lo que ganaba Rodrigo. Dinero así les abría posibilidades completamente nuevas. ¿Cuándo tengo que dar una respuesta?, preguntó. La respuesta la necesito ahora mismo, sonrió Miguel Vázquez. Sé que vas a aceptar. Los documentos ya están preparados. Puedes firmar. Alicia tomó la pluma y estampó su firma en el contrato. La mano le temblaba de la emoción. Todo ocurría tan rápido que su mente apenas alcanzaba a procesarlo. Enhorabuena, directora García, proclamó solemnemente Miguel Vázquez. Empiezas el lunes. Hoy es viernes, así que tienes el fin de semana para asimilar la idea del nuevo cargo. Alicia salió del despacho en un estado de euforia. Los colegas la felicitaban al enterarse de la noticia. El día entero pasó como entre niebla, reuniones de planificación, encuentros, discusiones sobre los cambios venideros. Apenas pudo esperar a que llegara la noche para compartir la alegría con su marido. En casa, Alicia encontró a Rodrigo sentado en el sofá con gesto sombrío. Miraba el teléfono y tecleaba con furia.
Al ver a su esposa, levantó la cabeza y ella entendió que algo había pasado. ¿Qué pasa?, preguntó, descalzándose. Me despidieron, gruñó Rodrigo, sin apartar la vista de la pantalla. Alicia se quedó inmóvil en la entrada. La alegría por el ascenso se esfumó al instante. ¿Cómo que te despidieron? ¿Por qué? Rodrigo se levantó del sofá y fue a la cocina. Alicia lo siguió. Él sacó una cerveza de la nevera y abrió la lata con un movimiento brusco. Recorte de personal, dijo, dando un gran trago. Supuesta optimización de gastos. Aunque todos entienden que es solo una excusa. Pero trabajaste allí 4 años. Tenías buenos resultados. Los resultados no tienen nada que ver, respondió Rodrigo con rabia. Se trata de otra cosa. ¿Recuerdas a nuestro conocido común, Sergio Cruz? Ahora es subdirector en nuestra empresa. Y decidió limpiar al equipo de personas incómodas. Alicia conocía a Sergio desde la universidad. Un tipo desagradable que siempre se creía más listo que todos. Ella y Rodrigo habían comentado más de una vez su carácter pendenciero y sus ambiciones. ¿Y estás seguro de que no hiciste nada? ¿No hubo ningún conflicto? Rodrigo la miró sorprendido. ¿Qué? ¿No me crees? ¿Piensas que yo mismo tuve la culpa de que me echaran? No, claro que no. Solo intento entender la situación. La situación es sencilla. Cruz me guardaba rencor. ¿Recuerdas cuando en la universidad no lo aceptamos en nuestro equipo para el proyecto? Pues se vengó 10 años después. Alicia se sentó a la mesa de la cocina. El día, que había empezado tan bien, tomaba un rumbo muy distinto. Sin embargo, en su interior quedaba una chispa de esperanza. Ahora, con su nuevo salario, podrían aguantar hasta que Rodrigo encontrara otro trabajo. Rodrigo, yo también tengo noticias, comenzó con cautela. Hoy me ascendieron. Él levantó la cabeza de la cerveza. ¿Ascendida? ¿A qué puesto? Directora del Departamento Internacional. Rodrigo guardó silencio unos segundos, procesando la información. Luego asintió. Al menos a alguien le salió bien el día. En su voz no había alegría ni felicitaciones, solo amargura y una especie de resentimiento. Alicia esperaba una reacción muy distinta. Rodrigo, es estupendo. Ahora podemos no preocuparnos por el dinero mientras buscas un nuevo trabajo. Sí, comodísimo, masculló. La esposa directora mantendrá al marido desempleado. No digas tonterías. Somos una familia, debemos apoyarnos. Pero Rodrigo ya se había levantado y se dirigía al dormitorio. Alicia se quedó sentada en la cocina, tratando de entender qué estaba pasando. El día de su triunfo se convertía en una especie de pesadilla. Por la noche apenas hablaron. Rodrigo se fue al ordenador, supuestamente a buscar nuevas vacantes, y Alicia intentó ocuparse de las tareas de la casa. Pero sus pensamientos volvían una y otra vez a la extraña reacción de su marido ante su éxito. A la mañana siguiente Alicia se despertó más temprano de lo habitual. Necesitaba el fin de semana para prepararse para el nuevo puesto, estudiar materiales sobre el mercado internacional. Rodrigo aún dormía y ella decidió no despertarlo. Durante el desayuno revisaba en la tableta las noticias del sector cuando oyó el sonido de la puerta de entrada abriéndose. Extraño, Rodrigo estaba en el dormitorio y no había nadie más en el piso. Alicia salió al recibidor y vio a Dolores, su suegra. La mujer estaba de pie, apoyada en la pared, con el rostro pálido y el pelo desordenado. En las manos llevaba una pequeña bolsa de viaje. Dolores, ¿qué ha pasado? ¿Cómo has entrado? La suegra alzó hacia ella unos ojos llenos de sufrimiento. Alicia, querida, me siento muy mal. El corazón me duele mucho, la tensión me sube y baja. Apenas pude llegar hasta ustedes. Pero ¿cómo entraste? No tienes llaves. Las llaves. La suegra se llevó la mano al pecho. Rodrigo me dio unas de repuesto por si pasaba algo. Y hoy me desperté y comprendí que podría no llegar a verla mañana. Alicia ayudó a la suegra a pasar a la sala y la sentó en el sofá. Dolores realmente tenía mal aspecto, pero había algo en su comportamiento que la inquietaba. Normalmente era una mujer enérgica, capaz de pasarse horas hablando de sus problemas con los vecinos o quejándose del gobierno. Hay que llamar a una ambulancia, dijo Alicia. No, no, agitó las manos la suegra. Los médicos solo empeoran las cosas. Soy alérgica a todas sus medicinas. Solo necesito tumbarme y descansar. En ese momento Rodrigo salió del dormitorio. Al ver a su madre, no se sorprendió, lo cual le pareció extraño a Alicia. Mamá, ¿ya estás aquí? ¿Cómo te sientes? Mal, hijo, muy mal. Pero ya sabes que soy fuerte.
Sobreviviré. Alicia miró a su marido. ¿Sabías que iba a venir? Claro. Ayer me llamó, se quejaba del corazón. Le dije que, si se ponía muy mal, viniera a casa. ¿Y no se te ocurrió avisarme? ¿Avisarte de qué? Mi madre se enfermó y vino a ver a su hijo. Situación normal. Dolores gimió en voz baja y se llevó la mano al corazón. ¡Ay! Me siento fatal. ¿Puedo tumbarme? Las piernas ya no me sostienen. Rodrigo corrió enseguida a ayudar a su madre. Se dirigieron al dormitorio y Alicia se quedó sola en la sala. Había algo incorrecto en aquella situación, pero no lograba entender qué exactamente. Al cabo de un rato entró en el dormitorio para saber cómo estaba su suegra. Dolores yacía en su cama, cubierta con una manta. Su rostro estaba realmente pálido, pero los ojos le brillaban con una viveza sospechosa. Alicia la llamó con voz débil. ¿Puedes traerme agua? Y saca mis pastillas del bolso. Alicia trajo agua y empezó a buscar las pastillas en el bolso de su suegra. El bolso estaba repleto de cosas, cosméticos, documentos, algunos papeles. Entre todo eso encontró un frasco de medicamento. Pero al tomarlo en la mano, prestó atención a la fecha de fabricación. La fecha de caducidad había vencido hacía año y medio. Resultaba extraño que una mujer enferma llevara consigo medicinas caducadas. Alicia miró con más atención la etiqueta. El fármaco era para el dolor de cabeza, un analgésico común, no un medicamento para el corazón. Dolores, ¿estas son realmente sus pastillas? Aquí dice que son para el dolor de cabeza. La suegra extendió la mano con rapidez. Sí, son esas. También me duele la cabeza, junto con el corazón. Dámelas. Agarró el frasco y lo escondió bajo la almohada con tanta rapidez que a Alicia le pareció sospechoso. Una mujer de verdad enferma no ocultaría las medicinas con tal premura. Pero hubo algo que la sorprendió aún más. Cuando Dolores estiró la mano para coger las pastillas, Alicia notó en su muñeca un reloj nuevo, caro, claramente de oro, con una pulsera reluciente. ¿De dónde había sacado una pensionista con una pensión pequeña un objeto tan costoso? ¿Qué reloj tan bonito?, observó Alicia con cautela. Dolores escondió de inmediato la mano bajo la manta. Un reloj viejo, me quedó de mi marido. Pero Alicia recordaba bien que nunca había visto ese reloj en su suegra. Y el marido de Dolores, el padre de Rodrigo, era un simple ajustador y jamás podría haberse permitido joyas tan caras. El resto del día transcurrió en una atmósfera extraña. Dolores yacía en el dormitorio, de cuando en cuando gemía y pedía agua, comida o atención. Rodrigo no se apartaba de ella, cumpliendo todos sus caprichos. Y Alicia observaba aquel espectáculo, cada vez más convencida de que algo no cuadraba. Por la noche, cuando la suegra se durmió, Alicia intentó hablar con su marido. Rodrigo, ¿tu madre está realmente enferma? Me parece que está fingiendo. ¿Qué tonterías dices?, protestó él. ¿No ves lo pálida que está? Le vi un reloj nuevo y caro. ¿De dónde lo sacó? Ni idea. Y, en realidad, ¿qué importancia tiene? Mi madre está enferma, necesita ayuda, y tú aquí jugando a la detective. Solo quiero entender. No hay nada que entender, la cortó bruscamente Rodrigo. Mi madre se quedará con nosotros hasta que se recupere. Y punto. Había tal categorización en su tono que Alicia comprendió que discutir era inútil, pero sus sospechas no hicieron sino crecer. Al día siguiente, domingo, Alicia decidió vigilar el comportamiento de su suegra. Dolores seguía representando a una enferma grave, pero Alicia notó varias rarezas. Primero, cuando nadie la miraba, la suegra se movía por el piso con bastante soltura. Alicia la vio por casualidad caminar a paso rápido hacia el baño, pero en cuanto aparecía en el campo de visión de Rodrigo, el andar se volvía lento e inseguro. Segundo, el apetito de la enferma era excelente. Se comió un plato lleno de gazpacho, una tortilla y aún pidió repetir. Para alguien con el corazón enfermo era demasiado. Pero lo más extraño comenzó por la tarde. Alicia notó que Rodrigo y su madre no dejaban de susurrar. En cuanto ella entraba en la habitación, ellos callaban al instante y ponían cara de inocentes. Después de la cena, Rodrigo acompañó a su madre al dormitorio y él se quedó en la sala. Alicia fue a la cocina a lavar los platos, pero al cabo de un rato oyó voces amortiguadas procedentes del dormitorio. Se acercó a la puerta en silencio y se puso a escuchar. Todo va según lo planeado, decía Dolores con una voz normal, sana. Lo principal ahora es no apresurarse. Mamá, ¿estás segura de que funcionará? Era la voz de Rodrigo.
Claro que funcionará. Me conozco a estas carreristas. Son capaces de todo por su éxito. Pero los valores familiares los tienen en último lugar. Vamos a presionarla con la compasión y el sentido del deber. ¿Y si descubre tu juego? No lo descubrirá. Está demasiado ocupada con su nuevo puesto como para fijarse en mí con atención. Y tú, sobre todo, respalda mi versión y no sueltes nada de más. A Alicia un escalofrío le recorrió la espalda. Entonces, sus sospechas eran ciertas. La suegra realmente fingía estar enferma. ¿Pero para qué? ¿Y cuál era ese plan del que hablaba? Se apartó de la puerta en silencio y volvió a la cocina. Tenía los pensamientos revueltos y la ira le crecía en el pecho. Resultaba que la estaban engañando, y además entre dos, su marido y su suegra tramaban algo contra ella. Pero de momento Alicia no sabía qué estaban planeando exactamente. Había que averiguarlo, pero actuar con cautela. Decidió observar un poco más y tratar de reunir más información. Cuando Rodrigo salió del dormitorio, su comportamiento también le pareció extraño. Evitaba mirarla a los ojos, respondía con monosílabos a sus preguntas y estaba todo el tiempo preocupado por algo. Antes nunca había sido tan reservado. «Rodrigo, ¿piensas buscar trabajo mañana?», preguntó Alicia cuando se preparaban para dormir. «Mañana es lunes, los de recursos humanos estarán ocupados. Mejor empiezo el miércoles, y mientras tanto tengo que cuidar a mamá». Pero ella dijo que se sentía mejor. Lo dijo, pero yo veo que está mal. No puedo dejarla sola ahora. Alicia se acostó en el sofá de la sala. El dormitorio lo ocupaba la suegra. Las ideas le daban vueltas en la cabeza y no la dejaban dormir. Algo muy extraño estaba ocurriendo en su vida. Ayer era una mujer feliz que había recibido el ansiado ascenso, y hoy se sentía como en una casa ajena, donde tramaban intrigas en su contra. A la mañana del lunes, Alicia se preparó para ir al trabajo. Era su primer día en el nuevo cargo y quería causar una buena impresión. Pero Rodrigo ya la esperaba vestido. ¿A dónde tan temprano?, se sorprendió ella. A la clínica con mamá. Pasó mal a la noche, se quejaba de dolores. Hay que llevarla al médico. ¿Y por qué no me despertaste? Yo también habría ido. ¿Para qué? Tienes tu primer día en el nuevo trabajo. No deberías distraerte con asuntos ajenos. Asuntos ajenos. Alicia no podía creer lo que oía. Él llamaba asuntos ajenos a la enfermedad de su suegra para ella, pero al mismo tiempo estaba dispuesto a dejar la búsqueda de empleo para estar con su madre. Entonces llámame cuando terminen. Me cuentas lo que diga el médico. Claro, te llamaré sin falta. Alicia salió hacia el trabajo con un sentimiento pesado. Definitivamente algo no estaba bien, pero todavía no podía entender qué era. Lo único que la consolaba era la jornada que tenía por delante. Al menos en la oficina se sentía en su lugar. El nuevo cargo resultó ser aún más interesante de lo que esperaba. Tenía su propio despacho con ventanales panorámicos, desde donde se abría una vista de toda la ciudad. Su asistente personal resultó ser un joven competente que rápidamente la puso al tanto de los asuntos en curso. Pasó todo el día estudiando documentos, los planes de desarrollo del departamento y reuniéndose con sus futuros subordinados. Alicia se olvidó de todos los problemas domésticos, sumergiéndose por completo en el trabajo. Solo por la tarde recordó que Rodrigo no la había llamado. Ella misma marcó su número. ¿Cómo va todo? ¿Qué dijo el médico? El médico. La voz de Rodrigo sonaba algo insegura. Dijo que hace falta un chequeo completo. Mandó un montón de análisis. ¿Y qué exactamente pasa con el corazón? De momento no puede decir con certeza. Hay que esperar los resultados. A Alicia le dio la impresión de que mentía. Había una tensión forzada en su voz, como si se inventara las respuestas sobre la marcha. ¿Y para cuándo estarán los análisis? En una semana. El médico dijo que, por ahora, reposo absoluto en cama y tranquilidad total. Eso significaba que la suegra estaría otra semana en su dormitorio. Alicia gimió para sus adentros. Ya una noche en el sofá le había costado, y ahora sería toda una semana. En casa la esperaba la misma escena. Dolores yacía en la cama con un aire de sufrimiento, y Rodrigo se afanaba a su alrededor. Alicia saludó a su suegra y fue a la cocina a preparar la cena. En la mesa, Rodrigo contaba la visita al médico, pero su relato sonaba poco convincente. Demasiados detalles sobre cómo habían llegado a la clínica y muy poco sobre la propia consulta. ¿En qué clínica estuvieron?, preguntó Alicia. En la municipal, en la avenida Bolívar. Qué raro.
Pensé que tu madre se atendía en la clínica cerca de su casa. Allí hay muchas colas, respondió Rodrigo con rapidez. Decidimos ir a otra. Después de cenar, Alicia volvió a oír conversaciones apagadas desde el dormitorio. Esta vez decidió escuchar con más atención. Se acercó a la puerta y pegó la oreja al ojo de la cerradura. No sospecha absolutamente nada, decía Dolores. Se creyó lo de la visita al médico. ¿Y si quiere hablar ella misma con el doctor? No querrá. Ya ve que estoy enferma. ¿Para qué complicarse? Tiene trabajo nuevo. La cabeza la tiene ocupada con otras cosas. Mamá, ¿está segura de que el plan funcionará? A mí me da algo de miedo. No hay nada que temer. Solo hay que llevar esto hasta el final. Es orgullosa, independiente, piensa que puede con todo, pero le mostraremos que sin la familia nadie sobrevive. ¿Y si simplemente nos echa? No lo hará. Luego tendría que vivir con eso. Los vecinos, los colegas, todos la condenarían. ¿Qué clase de esposa es la que echa a la calle a una suegra enferma? No, no se atreverá. Alicia se apartó de la puerta, sintiendo como la indignación le hervía por dentro. Así que, en efecto, tramaban algo contra ella, y ese plan estaba de algún modo ligado a su nuevo trabajo. Fue a la sala, donde en el sofá estaban extendidas sus sábanas. Rodrigo estaba al ordenador, supuestamente mirando vacantes, pero en la pantalla había una página de un foro. ¿Qué lees?, preguntó, acercándose. Rodrigo cerró la página con rapidez. Nada especial. Consejos para buscar trabajo. Pero Alicia alcanzó a ver el titular en la pantalla, algo sobre relaciones familiares y conflictos generacionales. Un tema extraño para alguien que busca empleo. Esa noche, Alicia tardó mucho en conciliar el sueño. Los acontecimientos de los últimos días le daban vueltas en la cabeza, componiendo un cuadro inquietante. Rodrigo perdió el trabajo el mismo día que ella recibió el ascenso. La suegra enfermó de repente y se instaló en su casa. El marido se niega a buscar empleo y pasa todo el tiempo con su madre. La mañana del martes, Alicia despertó con ruidos en el dormitorio. Dolores le decía algo a Rodrigo, pero en cuanto Alicia aguzó el oído, la conversación cesó. A los pocos minutos, Rodrigo salió del dormitorio ya vestido. ¿Otra vez a la clínica?, se sorprendió Alicia. No, hay que ir a la farmacia por medicinas. Mamá me dio la lista de lo que necesita. Le mostró un papelito escrito con letra menuda. Alicia lo miró y se extrañó. Figuraban los medicamentos cardíacos más caros, muchos de los cuales se venden solo con receta. ¿Y tienen las recetas? El médico nos las dio ayer. Todo en orden. Cuando él se fue, Alicia decidió hablar con su suegra. Al entrar en el dormitorio, vio a Dolores sentada en la cama, examinando con atención unos documentos. Al ver a su nuera, los escondió rápidamente bajo la almohada y fingió debilidad. «Ay, Alicia, me siento fatal. Me marea y se me oscurece la vista». Dolores, ¿qué documentos estaba escondiendo? «¿Qué documentos?», preguntó con inocencia. «Yo no escondía nada. Los vi. Estaba leyendo algo cuando entré». «Ay, ¿qué dices, querida? Se me nubla la vista. ¿Qué documentos?». Debiste imaginarlo. Pero Alicia había visto claramente que su suegra tenía unos papeles en las manos. Y además se la veía bastante bien, estaba sentada erguida, con la mirada clara y concentrada. «Dígame, ¿en qué clínica estuvieron exactamente ayer? ¿Cómo se llama el médico?». Dolores vaciló. «El médico. El apellido. Ay, se me ha puesto mal a la memoria. No recuerdo». «¿Y puede enseñarme las recetas que les extendió?». Las llevó Rodrigo. Fue a la farmacia. Cada respuesta de la suegra sonaba menos convincente. Alicia entendía que la estaban engañando, pero aún no sabía con qué propósito. En el trabajo intentó concentrarse, pero los pensamientos volvían una y otra vez a la situación en casa. En la pausa del almuerzo decidió comprobar sus sospechas. Marcó el número de la clínica de la Avenida Bolívar y pidió que la comunicaran con el cardiólogo. «Buenas tardes», le dijo a la enfermera. «Ayer los visitó Dolores García. Soy su nuera y quería confirmar las recomendaciones del médico». «Ahora reviso los registros», respondió la enfermera. «García. Ayer. No, no hay tal registro. Ayer no vino nadie con ese apellido al cardiólogo. ¿Quizá al médico general?». «Tampoco. Llevamos un registro estricto de todos los pacientes». Alicia colgó con un sentimiento de pesadez. Entonces, Rodrigo había mentido sobre la visita al médico. ¿Pero por qué? ¿Y dónde habían pasado el día anterior?
Por la noche, en casa, intentó hacer hablar a Rodrigo. ¿Qué tal con los medicamentos? Compré todo. Bueno, no todo, algunos fármacos no estaban disponibles. Mañana iré a otra farmacia. ¿Puedo ver las recetas? ¿Para qué? Si tú no entiendes de medicina. Solo me interesa saber qué recetó el médico. Rodrigo vaciló. Las recetas. Las dejé en el coche. Mañana te las enseño. Una mentira seguía a otra. Alicia ya no dudaba de que la estaban engañando. ¿Pero para qué? La respuesta llegó de improviso. A última hora de la noche, cuando Alicia se preparaba para dormir, oyó desde el dormitorio no susurros apagados, sino una conversación en voz alta. Dolores, claramente, se había distraído y hablaba con voz normal. Rodrigo, ¿entiendes que no podemos demorar? Cuanto más lo alarguemos, mayor la probabilidad de que sospeche algo. Mamá, aún no estoy listo. Necesito tiempo. ¿Qué tiempo? Si ya lo hemos hablado todo. Te quedarás un mes en casa y te acostumbrarás al nuevo papel. Y que ella trabaje y traiga el dinero. ¿Qué tiene de difícil? Pero ella es lista. Tarde o temprano entenderá de qué va todo. No lo hará si te comportas como debes. Lo principal es no buscar trabajo. Que se acostumbre a que tú eres el amo de casa y ella, la sostén de la familia. Alicia se quedó inmóvil junto a la puerta. Así que era eso. Rodrigo no pensaba buscar trabajo. Planeaba quedarse en casa y vivir de su sueldo. Y la enfermedad de la suegra no era más que una coartada para justificar su holgazanería. ¿Y si ella me obliga a buscar trabajo? Continuó Rodrigo. Entonces entrará en juego la segunda fase del plan. Yo agravaré mi enfermedad. Diré que necesito cuidados permanentes. Y tú te verás obligado a quedarte en casa cuidando a tu madre enferma. ¿Qué esposa se opondría a eso? Mamá, pero eso es un engaño. No es un engaño, es una estrategia de supervivencia. ¿Crees que se quedará contigo si ella gana ese sueldazo y tú nada? Se buscará a un hombre más exitoso y te tirará como a un trasto inútil. Alicia no es así. Todas son así, hijo. En cuanto sienten su independencia financiera, empiezan a mirar por encima del hombro a sus maridos. No, mejor poner las cosas en su sitio desde el principio. Alicia se apartó de la puerta en silencio, sintiendo como la indignación le ardía por dentro. Resultaba que todo había sido un plan desde el principio. Rodrigo había perdido el trabajo a propósito y la suegra fingía estar enferma para que él no trabajara. Pero lo peor era que Rodrigo había aceptado ese plan. La persona con la que llevaba 5 años, en quien confiaba, resultó capaz de semejante engaño. Los días siguientes fueron una verdadera prueba para Alicia. Sabía la verdad, pero no podía demostrarla, y Rodrigo y Dolores continuaban su teatrillo, cada vez con más descaro. Rodrigo ya ni mencionaba la búsqueda de empleo. A todas sus preguntas respondía que no podía dejar sola a su madre enferma, y Dolores exigía cada vez más atención y cuidados. Alicia decía cada mañana, ¿puedes pasar por la farmacia después del trabajo? Necesito medicinas nuevas. Rodrigo le pedía al hijo, ¿podrías prepararme una sopa dietética especial? La comida común no la tolero. Alicia se quejaba por las noches, ¿podrías caminar más bajito? Con cualquier ruido se me acelera el corazón. Alicia entendía que querían llevarla al límite. Pretendían que explotara y echara a la suegra, para luego poder acusarla de insensible. Pero Alicia no era de las que caen en provocaciones. Decidió jugar a su juego, pero con sus propias reglas. De momento fingía no sospechar nada, mientras iba ideando un plan de respuesta. En el trabajo todo marchaba de maravilla. El departamento internacional echaba a andar y aparecieron los primeros clientes importantes. Alicia se sentía en su sitio, sus subordinados la respetaban y la dirección la valoraba. En casa la esperaba otra vida muy distinta. Rodrigo se había convertido definitivamente en amo de casa, pero lo hacía con aires de estar sacrificándose enormemente por su madre enferma. Dolores exigía atención a todas horas, sin dar tregua ni al hijo ni a la nuera. Alicia llevaba 2 semanas durmiendo en el sofá del salón. Le dolía la espalda, no descansaba bien, y en el trabajo los colegas empezaban a notar su cansancio. Pero ella aguantaba, preparándose para el paso decisivo. Una tarde, cuando Rodrigo salió a la tienda y Dolores creyó que Alicia estaba en la cocina, ésta oyó a su suegra hablando por teléfono. Sí, todo va según lo planeado, decía Dolores a alguien. Rodrigo en casa, y ella trabajando. Un poco más y él se olvidará del todo de la idea de trabajar. Claro que sospecha algo.
pero no puede demostrar nada. Y aunque lo entienda, ¿qué va a hacer? ¿Echar a una suegra enferma? Todo el mundo la señalaría con el dedo. No, no se atreverá a divorciarse. Tiene 34 años, ya no es tan joven, y con ese sueldo puede mantener a toda la familia. Rodrigo no tendrá que trabajar, él me hará compañía. ¿Qué? ¿Qué niños, mujer? Ahora no está para niños, la carrera es más importante. Y si quiere, que los tenga, con su sueldo puede pagar una niñera. Alicia escuchaba esa conversación y sentía que algo se rompía definitivamente por dentro. Planeaban convertirla en una vaca lechera que mantuviera a toda la familia, incluida la suegra. Y Rodrigo debía convertirse en un hijo de mamá con todo pagado. Lo más terrible era oír a la suegra discutir su edad y la posibilidad de tener hijos como si fueran cosas sin importancia. Para ellos no era una persona, sino una fuente de ingresos. Esa noche Alicia tomó una decisión definitiva. Basta. Era hora de acabar con ese espectáculo y mostrarles de que es capaz una mujer llevada al límite. A la mañana siguiente Alicia despertó con la mente clara y la firme determinación de llegar al fondo del asunto. No pensaba seguir haciendo el papel de esposa ingenua que cree cada palabra del marido y de su madre. Tocaba actuar como una verdadera detective. Lo primero fue revisar las finanzas familiares. Tenían con Rodrigo una cuenta común a la que ingresaban su sueldo y de la que pagaban todos los gastos. Antes Alicia confiaba por completo en su marido en cuestiones de dinero, pero ahora quiso controlar personalmente el movimiento de fondos. Al entrar en la app del banco durante la pausa del almuerzo, encontró varias rarezas. En las 2 últimas semanas se habían hecho retiros en efectivo bastante importantes. Mientras tanto, los gastos habituales en comida y servicios seguían al mismo nivel. Alicia frunció el ceño al revisar el extracto. Esa suma en 2 semanas era muchísimo para su presupuesto normal. ¿En qué podían haberse gastado ese dinero? Las medicinas de la suegra no podían costar tanto, ni siquiera las más caras. Llamó a Rodrigo. Rodrigo, dime, ¿en qué estuviste gastando el dinero de nuestra cuenta? Aquí aparecen retiros bastante grandes. Rodrigo vaciló antes de responder. ¿Dinero? Ah, sí. Fue para las medicinas de mamá y varios procedimientos médicos. Ya sabes lo caro que está el tratamiento ahora. ¿Esa suma en 2 semanas? ¿Qué procedimientos tan caros son esos? Pues, una ecografía, un electrocardiograma, análisis. Todo se suma y hace una cifra grande. Alicia conocía los precios de los servicios médicos. Ni siquiera un chequeo completo en una clínica privada cara costaba tanto. Rodrigo, sin duda, mentía. ¿Puedo ver los recibos de esos procedimientos? ¿Los recibos? Sí, claro. Solo que los dejé en casa. Te los enseño por la noche. Claro, pensó Alicia. Igual que las recetas, que también prometió enseñar y nunca enseñó. Por la noche, en casa, intentó averiguar la verdad, pero Rodrigo seguía esquivando. Que si los recibos se habían perdido, que si se habían quedado en el coche, que si la suegra los tiró por error. Cada nueva excusa sonaba menos convincente. Mientras tanto, Dolores continuaba con su espectáculo. Se quejaba de dolores en el corazón, pedía comida especial, exigía silencio y reposo. Pero Alicia ya había aprendido a detectar los momentos en que la suegra se descuidaba. Por ejemplo, cuando Dolores creía que nadie la veía, se movía por el piso con bastante soltura. Y una vez Alicia la sorprendió en el baño, donde la suegra contemplaba su reflejo en el espejo y se arreglaba el peinado. Difícilmente una mujer con problemas cardíacos se pondría a hacer esas cosas. Pero lo más interesante salió a la luz por casualidad. Alicia buscaba en el armario su bolso viejo y dio con una bolsa con recibos que estaba en un estante entre las cosas de Rodrigo. La curiosidad pudo más y decidió mirar de qué compra se trataba. Los recibos resultaron ser de un salón de belleza caro. Masaje facial, manicura, tintura del cabello, procedimientos cosméticos. El total era exactamente la suma que habían retirado de la cuenta una semana antes. Y la hora de los recibos coincidía con el día en que Rodrigo supuestamente había llevado a su madre a procedimientos médicos. A Alicia le hirvió la sangre de indignación. Resulta que, mientras ella trabajaba ganando el dinero, la suegra lo gastaba en tratamientos estéticos de un salón de élite, y Rodrigo encubría esos gastos presentándolos como tratamiento médico. Les tomó fotos a los recibos con el móvil y volvió a dejar la bolsa en su sitio. Ahora tenía pruebas del engaño, pero decidió no precipitarse con el desenmascaramiento. Había que reunir más hechos.
Al día siguiente Alicia se tomó el día libre y decidió seguir a su marido y a su suegra. Por la mañana, como de costumbre, se preparó para el trabajo, se despidió de ellos y se fue. Pero en lugar de ir a la oficina, condujo de regreso y se estacionó en el edificio de al lado, desde donde se veía bien la entrada de su portal. Hacia las 11 de la mañana salieron Rodrigo y Dolores. La suegra caminaba con total normalidad, sin signos de debilidad ni enfermedad. Iba bien vestida, peinada y parecía mucho más joven de lo que era. Alicia lo siguió en su coche. No fueron a una clínica, sino a un centro comercial. Allí la suegra entró en una tienda de ropa cara y Rodrigo la esperó afuera. Alicia observó cómo Dolores se probaba vestidos, elegía accesorios y charlaba con las vendedoras. Ni rastro de enfermedad. Luego entraron en un café, donde la suegra se comió con apetito una gran ración de pasta con mariscos y tomó un café con pastel. Su supuesto corazón enfermo no le impedía disfrutar de comida grasosa, contraindicada para los cardíacos. Alicia hizo varias fotos con el móvil a través del ventanal del café. En ella se veía claramente a la suegra charlando animada con su hijo, riendo y luciendo absolutamente sana. Después de comer, fueron a otro salón de belleza. Esta vez la suegra se apuntó a un masaje y a unos procedimientos de estética. Rodrigo volvió a esperarla sentado en el coche. Alicia se acercó más y escuchó cómo él hablaba por teléfono. Sí, todo va según lo planeado. Ella no sospecha nada. Claro que mamá está encantada. Ya se acostumbró a esta vida. No, trabajo no voy a buscar. ¿Para qué, si puedo vivir con su sueldo? A Alicia se le encogió el corazón. Así que Rodrigo hablaba con alguien sobre su situación familiar. Y ese alguien estaba al tanto del plan. Sí, ella se va a matar trabajando y nosotros descansaremos en casa. Es justo, considerando cuántos años mamá me dedicó. Claro que a veces se queja, pero por ahora aguanta. ¿Y qué le queda? Divorciarse a su edad no le conviene. Alicia apretó los puños. Resulta que no solo la engañaban, sino que además hablaban de ella con terceras personas. Contaban que era una tonta por mantener a un marido holgazán y a una suegra que fingía estar enferma. Ella cree que perdí el trabajo por casualidad, pero yo provoqué a ese Cruz hasta sacarlo de quicio. Sabía que me despediría si le faltaba al respeto. Claro, había riesgo, pero mamá dijo que con el sueldazo de mi esposa valía la pena arriesgarse. Ahí estaba, el cuarto giro de la trama que Alicia esperaba. Rodrigo había provocado deliberadamente su despido. No fue una casualidad ni la venganza de un antiguo conocido. Fue una operación planificada de antemano. Alicia recordó aquella noche en que su marido le contó el conflicto con Cruz, cómo se quejaba de la injusticia y del rencor del excompañero, y resultó que solo estaba actuando para despertar su compasión. Sí, mamá dice que mujeres como ella les gusta jugar a las fuertes e independientes, pero en el fondo quieren que las cuiden. Va a mantener a la familia y se sentirá útil. Claro, al principio refunfuñará, pero luego se acostumbrará. Alicia no pudo escuchar más. Puso el coche en marcha y se fue, sintiendo dentro un huracán de emociones. Rabia, dolor, decepción, todo se mezclaba en un solo nudo punzante. Así que todo ese tiempo la habían tomado por tonta, alguien a quien era fácil engañar. El marido al que amaba y en quien confiaba resultó ser un mentiroso calculador. Y la suegra, a la que trataba con respeto, era una simple estafadora. Pero lo que más le dolió fue que discutieran su edad y sus perspectivas de vida personal, como si no fuera una persona, sino un objeto de manipulación. Esa noche, en casa, a Alicia le costó contenerse para no explotar. Dolores yacía en la cama fingiendo debilidad después de un día duro. Rodrigo se desvivía a su alrededor, llevándole té y medicinas. ¿Cómo está mamá?, preguntó Alicia, con esfuerzo por controlar la voz. Mal, suspiró Rodrigo. Hoy tuvimos que ir de urgencia al médico. Su estado empeoró. ¿A qué médico? Al cardiólogo. Indicó nuevos procedimientos. Mentiroso. Alicia había visto dónde habían pasado el día. No había médicos por ninguna parte. ¿Y qué dijo el médico sobre los resultados de los análisis? Rodrigo vaciló. ¿Los análisis? Aún no están todos. Hay que esperar. Ya veo. ¿Y cuánto costaron los procedimientos de hoy? No recuerdo exacto. Así que, mientras la suegra gastaba en el salón de belleza, Rodrigo preparaba la coartada para su esposa. «Rodrigo, ¿no piensas buscar trabajo?», preguntó Alicia sin rodeos. «¿Cómo voy a buscar trabajo si mamá está tan mal? No puedo dejarla sola».
pero tarde o temprano se recuperará. El médico dijo que el tratamiento será largo, puede que varios meses, o más. Varios meses de vida despreocupada a su costa. Alicia entendió que contaban con un plan a largo plazo. Al día siguiente volvió a tomarse el día libre y fue al antiguo lugar de trabajo de Rodrigo. Necesitaba averiguar la verdad sobre su despido. En la empresa aún tenía conocidos con los que podía hablar. Marina, de Recursos Humanos, recibió a Alicia con cordialidad. Se conocían desde hacía años y a veces coincidían en eventos de la empresa. Hola, Alicia, ¿cómo estás? Supe que te ascendieron. Enhorabuena. Gracias, Marina. Tengo una pregunta sobre Rodrigo. Cuéntame cómo fue lo de su despido. Marina se sorprendió. ¿Es que no te lo contó? Hubo un escándalo en toda regla. Me lo contó, pero muy por encima. Dice que Cruz se vengó por viejos rencores. ¿Qué viejos rencores? Se rió Marina. Rodrigo provocó el conflicto él mismo. Entró al despacho de Cruz y armó un escándalo de los grandes. Gritaba que la nueva dirección no entendía nada, que la empresa se iba al garete, que todas las decisiones se tomaban mal. ¿En serio? ¿Y tanto? La mitad de la oficina oyó cómo gritaba. Y cuando Cruz intentó calmarlo, Rodrigo lo llamó perdedor y dijo que con una dirección así era mejor renunciar. ¿Y qué hizo Cruz? ¿Qué podía hacer? Nadie aguanta semejante grosería. Lo despidió por violación de la disciplina laboral. Y Rodrigo ni siquiera intentó disculparse ni suavizar la situación. Alicia escuchaba y sentía como el puzzle terminaba de encajar. Rodrigo, en efecto, había provocado su propio despido. Le faltó al respeto al jefe a propósito, sabiendo que eso llevaría a romper la relación laboral. Marina, ¿no tienes la sensación de que todo fue premeditado? ¿Sabes, ahora que lo preguntas? Sí, hubo algo raro en su comportamiento. Rodrigo normalmente evitaba los conflictos y de pronto se desató. Y otra cosa, una semana antes del escándalo preguntó por el monto de la indemnización por despido. Ahí estaba el último trazo del cuadro del engaño. Rodrigo había calculado de antemano los riesgos y beneficios. Sabía que cobraría una indemnización y luego podría vivir del sueldo de su esposa. ¿No sabrás, por casualidad, cómo va buscando trabajo ahora?, preguntó Alicia. Si es que no está buscando, se sorprendió Marina. La semana pasada lo vi en un centro comercial con una mujer. Se le veía feliz de la vida. Incluso pensé que habría encontrado trabajo nuevo, de tan relajado que estaba. La mujer del centro comercial era su madre. Alicia recordó cómo iban de compras juntos mientras ella estaba en la oficina. De camino a casa, Alicia fue repasando la información recibida. El cuadro del engaño estaba completo. Rodrigo se quedó sin trabajo a propósito, la suegra fingía estar enferma y, entre los dos, planeaban convertirla en la única fuente de ingresos de toda la familia. Pero lo peor estaba por venir. Por la noche, cuando Alicia se preparaba para dormir en el sofá, oyó una conversación desde el dormitorio. Esta vez hablaban bastante alto, al parecer convencidos de que ella ya dormía. «Mamá, ¿cuánto más vamos a alargar esta comedia?», preguntaba Rodrigo. «Hasta que se acostumbre del todo a su papel de proveedora», respondía Dolores. «Creo que en un mes o dos se romperá por completo». «¿Y si no se rompe?». «Se romperá. No tiene elección. Divorciarse a su edad es quedarse sola. Y con ese sueldo puede mantener a toda la familia sin agobios. Aún así me siento incómodo. Soy hombre, debería trabajar». «Tonterías. Los tiempos han cambiado. Que trabajen las mujeres y descansen los hombres. Nosotros nos merecemos una vida tranquila. ¿Y si ella exige que busque trabajo? Entonces agravaré mi enfermedad. Diré que necesito cuidados permanentes. Y tú te verás obligado a quedarte en casa». ¿Qué esposa obligará a su marido a abandonar a su madre enferma? «Mamá, ¿te parece que eso es justo con ella?». «¿Y qué es justo? Ella no te quiere de verdad. Si te quisiera, no aspiraría a una carrera, estaría en casa teniendo hijos. Así que al menos que sea útil». Alicia cerró los ojos del dolor. Resulta que pensaban que no amaba a su marido solo porque quería trabajar y desarrollarse profesionalmente. Para ellos, una mujer debía quedarse en casa y parir. Si elegía la carrera, automáticamente era una mala esposa. «¿Y los hijos?», continuó Rodrigo. «Ella quiere un hijo. Ahora no es momento de hijos. Primero, que se acostumbre a mantenernos, y luego veremos. Aunque con un niño le será aún más difícil librarse de nosotros». «O sea, ¿crees que debemos controlar sus planes reproductivos?». «Por supuesto.
Ahora dependemos de ella económicamente. Tiene que tener en cuenta nuestros intereses. Alicia no pudo escuchar más. Se levantó del sofá en silencio y salió al balcón. Era una noche fresca, y el aire la ayudó a calmarse. Así que planeaban controlar toda su vida. No solo obligarla a mantenerlos, sino también decidir cuándo debía tener hijos. Convertirla en una esclava que trabaja para toda la familia y no tiene derecho a sus propios deseos. Alicia entendió que no podía soportarlo más. Era hora de actuar con decisión. Sabía la verdad y tenía pruebas del engaño. Había llegado el momento de demostrarles que con ella no era tan fácil. Mañana empezaría a preparar el contraataque, y sería demoledor. A la mañana siguiente Alicia despertó con una claridad cristalina. Sabía que ese día todo cambiaría. Nada de juegos ni de fingimientos. Había llegado la hora de mostrarles a esos dos embusteros quién manda en la casa. Mientras se alistaba para el trabajo, se despidió como siempre de su marido y de su suegra. Dolores, como de costumbre, interpretaba su malestar matutino, y Rodrigo se afanaba a su alrededor con aire solícito. Alicia miró aquel espectáculo y apenas contuvo una sonrisa irónica. En la oficina, lo primero que hizo fue acudir a la abogada corporativa de la empresa. Ana Rodríguez era una especialista con mucha experiencia en derecho de familia y había ayudado a empleados en situaciones difíciles más de una vez. Ana, tengo una pregunta delicada. ¿Puedo desalojar de mi piso a mi marido y a su madre sin su consentimiento? La abogada la miró con atención. Cuéntame la situación con más detalle. ¿El piso está a tu nombre? Sí, soy la única propietaria. El piso me llegó por herencia de mis padres antes del matrimonio. Mi marido solo está empadronado. En ese caso, tienes pleno derecho a disponer de tu propiedad. El empadronamiento no otorga derecho de propiedad. Puedes dar de baja a tu marido y, con más razón, a sus parientes, en cualquier momento. ¿Y si se resiste? Entonces acude al juzgado. Con tu documentación el asunto será sencillo. Pero primero intenta resolverlo de forma amistosa. A menudo basta con notificar tu intención. Alicia agradeció a la abogada y volvió a su despacho. Tenía un plan y ahora sabía que la ley estaba de su lado. Era hora de preparar el acto final de aquella sucia comedia. En la pausa del almuerzo fue a la notaría y otorgó un poder para la administración del piso. Luego pasó por el banco y abrió una nueva cuenta personal, a la que transfirió la mitad de los ahorros familiares. Era su dinero, ganado honestamente. De regreso del almuerzo, recibió un mensaje de Rodrigo: mamá está otra vez mal. Tuvimos que llamar a la ambulancia. Ahora estamos en el hospital. Interesante, pensó. Así que habían decidido aumentar la presión, pero estaba preparada para cualquier maniobra. Llamó a Rodrigo. ¿Qué ha pasado? ¿En qué hospital están? En el hospital municipal número 3. Mamá perdió el conocimiento. Tuvimos que venir de urgencia. Voy para allá. Alicia fue al hospital, sí, pero no para preocuparse por su suegra. Necesitaba ver con sus propios ojos hasta dónde estaban dispuestos a llegar en su engaño. En urgencias encontró a Rodrigo sin dificultad. Estaba sentado en el pasillo, con gesto preocupado, escribiendo algo en el móvil. ¿Cómo está mamá?, preguntó Alicia, acercándose a él. Los médicos la están examinando. Dicen que el estado es serio. Es posible que haya que ingresar para tratamiento hospitalario. ¿Y qué ocurrió exactamente? Se sintió mal después del desayuno, un dolor agudo en el corazón y luego perdió el conocimiento. Me asusté y llamé de inmediato a la ambulancia. Alicia sintió y se acercó a la enfermera. Buenas tardes. Soy hija de Dolores García. ¿Cómo se encuentra? La enfermera miró el registro. García. Ah, sí, ya la han examinado. No se han detectado alteraciones graves. La tensión está un poco alta, pero no es crítico. El médico recomienda reposo en casa y seguimiento con el médico de cabecera. Entonces, ¿no hace falta hospitalización? No, no hay indicación de ingreso. Alicia agradeció a la enfermera y volvió con Rodrigo. Él seguía interpretando al hijo preocupado. ¿Qué dijeron los médicos?, preguntó. Que tu madre está absolutamente sana y puede irse a casa tranquilamente. El rostro de Rodrigo cambió. ¿Pero cómo? Si se desmayó. Rodrigo, basta. Lo sé todo. Él la miró sorprendido. ¿Qué sabes? Todo. Lo de tu despido, que tú mismo provocaste. Los gastos en salones de belleza en vez de tratamiento. Vuestros planes de convertirme en la vaca lechera de toda la familia. Rodrigo palideció. ¿De qué hablas? ¿Qué salones de belleza?
Alicia sacó el móvil y le enseñó fotos de los recibos, estos salones. Masajes, manicura, tintura de pelo. Muy útil para cardiópatas, ¿no? Rodrigo guardó silencio, entendiendo que estaba atrapado. Y estas fotos, continuó Alicia, mostrando imágenes del café. Tu madre almorzando tan campante en el centro comercial. No parece precisamente moribunda, ¿verdad? Alicia, puedo explicarlo todo. No hace falta que expliques nada. Ya lo entendí. Decidiste convertirme en la proveedora para ti y tu madre. Plan comodísimo, la esposa trabaja y ustedes descansan y gastan su dinero. No es así, yo solo. ¿Solo qué? ¿Solo pensaste que podías engañarme? ¿Que voy a tolerar sus manipulaciones y pagar sus caprichos? En ese momento salió Dolores del consultorio. Se veía bastante sana e incluso algo avergonzada. Alicia empezó con voz débil, qué bueno que viniste, me sentí tan mal. Dolores, los médicos dijeron que está usted absolutamente sana. Puede dar por terminado el espectáculo. La suegra se desconcertó. ¿Qué espectáculo? De verdad me sentía mal. ¿Tan mal que ayer se pasó el día en salones de belleza? Alicia mostró las fotos. Aquí está usted en un café comiendo pasta con mariscos. Alimentación muy dietética para una enferma del corazón. Dolores y Rodrigo se miraron. Entendieron que su plan se había derrumbado. Bien, dijo Alicia, ya que no hace falta seguir fingiendo, propongo ir a casa y hablar de nuestra situación abiertamente. El camino a casa transcurrió en un pesado silencio. Rodrigo conducía mirando solo a la carretera. Dolores iba atrás, evitando a toda costa la mirada de Alicia. En casa, Alicia fue directamente al dormitorio y metió las cosas de su suegra en una bolsa. Dolores lo observaba, indignada. ¿Qué estás haciendo? Son mis cosas. Exacto. Sus cosas, que se llevará a su casa. Se acabó el espectáculo. ¿Cómo que a mi casa? Me siento mal, no puedo estar sola. Dolores, está usted más sana que yo. Los médicos lo confirmaron. Deje la comedia. Rodrigo entró en el dormitorio. Alicia, ¿qué pasa? ¿A dónde te llevas las cosas de mamá? A su casa, que es donde deben estar. Pero está enferma. Está fingiendo. Y tú lo sabes perfectamente, porque participas en su función. Rodrigo comprendió que negar era inútil. Alicia sabía demasiado. Está bien, dijo. Supongamos que mamá exageró un poco la gravedad de su estado. ¿Pero es motivo para echarla a la calle? El motivo es su engaño. Su intento de convertirme en la fuente de ingresos de toda la familia. ¿De qué hablas? ¿Qué fuente de ingresos? Alicia sacó el móvil y puso una grabación. Va a mantener a la familia y se sentirá útil. Claro, al principio se quejará, pero luego se acostumbrará. Sonó la voz de Rodrigo por el altavoz. Ambos se quedaron inmóviles. No esperaban que Alicia hubiera grabado sus conversaciones. Que trabajen las mujeres y descansen los hombres. Nos merecemos una vida tranquila, sonó ahora la voz de Dolores. ¿De dónde sacaste esas grabaciones? Susurró Rodrigo. Grabé sus charlas nocturnas a través de la pared. La insonorización aquí es mala. Muy interesantes planes tenían, convertirme en una esclava que trabaja para toda la familia. Dolores intentó tomar la iniciativa. Alicia, malinterpretaste. Solo hablábamos de opciones. ¿Opciones para someterme? Sí, entendí perfectamente. No de sometimiento, sino de apoyo mutuo. La familia debe apoyarse. Una familia donde una persona trabaja y dos viven a su costa y encima planean controlar su vida privada. Eso no es familia, es parasitismo. Rodrigo se sentó al borde de la cama. Alicia, entiendo que estás molesta, pero podemos hablarlo todo, buscar un compromiso. ¿Qué compromiso? Llevas un mes en casa sin buscar trabajo. Tu madre gasta mi dinero en salones de belleza. Ustedes discuten cuando debo tener hijos según sus intereses económicos. ¿De qué compromiso hablas? Alicia sacó con calma de su bolso unos documentos preparados de antemano. Aquí tienes la notificación de divorcio y el requerimiento para desocupar mi piso. Como propietaria de la vivienda, tengo derecho a decidir quién vive en ella. ¿Qué? Rodrigo saltó de la cama. ¿Te volviste loca? Esta es nuestra casa. No, Rodrigo, es mi casa. El piso me pertenece solo a mí, lo heredé de mis padres. Tú solo estás empadronado aquí, lo cual no te da ningún derecho de propiedad. Pero somos marido y mujer. Por ley, todo lo adquirido en el matrimonio. Este piso no se adquirió en el matrimonio, lo recibí por herencia. Tengo toda la documentación.
Y ahora tengo motivos para solicitar el divorcio y exigir la desocupación, su engaño y el intento de fraude financiero. Dolores se levantó de un salto de la cama. No puedes echarnos. Somos familia. Son unos estafadores que intentaron engañarme. No hay ninguna familia entre nosotros. Rodrigo intentó coger los documentos de las manos de Alicia, pero ella retiró la mano. Son copias. Los originales están con la abogada. Si no se marchan voluntariamente, el asunto irá a juicio. Y entonces será mucho peor. Alicia, espera. Rodrigo intentó tomarla de la mano. Hablemos con calma. Reconozco que actuamos mal, pero podemos arreglarlo. ¿Arreglarlo? Alicia soltó su mano. ¿Cómo se arregla un mes de mentiras? ¿Cómo se arregla que perdieras el trabajo a propósito para vivir a mi costa? Encontraré un nuevo trabajo. Lo prometo. ¿Lo prometes? ¿Cómo prometiste quererme y apoyarme? ¿Cómo prometiste ser honesto? Tus promesas no valen nada. Dolores decidió jugar su última carta. Alicia, ¿y si de verdad me enfermo? ¿Si realmente me pongo mal? ¿Podrás vivir sabiendo que echaste a una anciana enferma? Alicia la miró con fría calma. Dolores, usted es una mujer sana de 59 años. Tiene su propio piso, una pensión y plena capacidad. Puede vivir perfectamente por su cuenta. Pero soy la madre de Rodrigo. ¿Eso no significa nada? Para mí, no. Especialmente después de que intentó convertirme en una vaca lechera para su hijo. Rodrigo rodeó la cama y se plantó ante Alicia. Está bien, mamá se irá. Pero yo soy tu marido. A mí no puedes echarme. Sí puedo. Y lo haré. En 3 días ya no vivirás aquí. ¿Y nuestro matrimonio? ¿Qué matrimonio? ¿Una unión en la que un socio engaña al otro y planea vivir a su costa? Eso no es un matrimonio, es fraude. ¿Entonces quieres divorciarte? Sí, y cuanto antes, mejor. Rodrigo volvió a sentarse en la cama y se cogió la cabeza. Alicia, yo no quería. Mamá me convenció. Dijo que todo el mundo hace lo mismo. No le eches la culpa a tu madre. Eres un hombre adulto que toma sus propias decisiones. Tú elegiste el engaño en lugar de la honestidad. Pero yo te quiero. ¿Qué me quieres? Alicia soltó una risa amarga. ¿Planeabas convertirme en una esclava? ¿Controlar mi vida, mis planes de tener hijos? ¿A eso le llamas amor? Quería lo mejor. ¿Lo mejor para quién? ¿Para ti y para tu madre? ¿Pensaste en mí? Rodrigo calló, entendiendo que no había nada que decir. Dolores lo intentó una vez más. Alicia, puede que de verdad hayamos obrado mal, pero aún se puede arreglar. Empezar de cero. Dolores, ¿sabe qué me impactó más de sus planes? Alicia se volvió hacia su suegra. No el engaño, no las ganas de vivir a mi costa, sino que pretendieran controlar mi capacidad de tener hijos. Solo pensaban que tenían derecho a decidir cuándo debía parir, según sus intereses económicos. Querían convertirme en una máquina de ganar dinero y de parir. No es así. Es exactamente así. Escuché su conversación. Con un niño le será aún más difícil librarse de nosotros. Palabras suyas. Dolores bajó la mirada, entendiendo que era inútil justificarse. Y ahora, lárguense de mi casa, dijo Alicia con firmeza. Tienen 3 días. Si no se van por las buenas, llamaré a la policía. Alicia, espera, saltó Rodrigo. ¿Y si le cuento a todo el mundo lo fría que eres? Que echaste a tu marido y a una suegra enferma. Alicia sonrió con sorna. Cuéntalo. Yo tengo grabaciones de sus conversaciones, recibos de los gastos en salones de belleza y constancias médicas de que tu madre está sana. ¿A quién crees que le van a creer? Rodrigo entendió que las amenazas no funcionaban. ¿Y el dinero? Tenemos ahorros en común. Ya transferí la mitad a mi cuenta personal. Es mi dinero, ganado con mi trabajo. La otra mitad puedes quedártela. ¿Solo la mitad? ¿Crees que tienes derecho a más? ¿Después de un mes de holgazanería y engaños? Rodrigo guardó silencio, comprendiendo que Alicia tenía razón. Dolores recogió sus cosas y se dirigió a la salida. ¿Te vas con mamá?, preguntó Alicia a Rodrigo. ¿A dónde más voy a ir?, respondió con amargura. Buscar trabajo, alquilar un piso, rehacer tu vida, como hace la gente normal. Rodrigo cogió su bolsa y siguió a su madre. Alicia se detuvo en el umbral. ¿Y si te arrepientes? ¿Y si te das cuenta de que te equivocaste? No me arrepentiré. Ya sé quién eres en realidad. Y eso no va a cambiar. ¿Y si cambio? ¿Si encuentro trabajo? ¿Si me transformo? Rodrigo, ya mostraste tu verdadero rostro.
Eres capaz de engaño, manipulación y parasitismo. No quiero a gente así en mi vida. Él asintió y salió del dormitorio. A los pocos minutos Alicia oyó cómo se cerraba la puerta de entrada. Al quedarse sola en su piso, Alicia sintió una extraña mezcla de alivio y cansancio. Un mes de engaños y manipulaciones había terminado. Ahora era libre. Pero no sentía alegría. Solo la amarga comprensión de que 5 años de matrimonio habían sido una mentira. La persona a la que amaba resultó capaz de traicionarla por su propia comodidad. Alicia se sentó en el sofá y pensó en el futuro. Sí, dolía reconocer que se había equivocado con su marido, pero saldría adelante. Tenía un buen trabajo, vivienda propia, amigos fiables. Y, lo más importante, tenía autoestima. No permitió que la convirtieran en víctima de manipulaciones ajenas. Plantó cara y defendió su derecho a una vida digna. Claro que por delante quedaba el divorcio, con sus dificultades. Es posible que Rodrigo intentara impugnar algo en los tribunales, pero Alicia estaba preparada. Tenía pruebas de su engaño y buenos abogados. Una semana después, Alicia supo por conocidos comunes lo que había pasado. Rodrigo efectivamente se mudó con su madre y empezó a buscar trabajo. Pero resultó que, tras un despido escandaloso, no era tan fácil encontrar un nuevo puesto. Muchos empleadores sabían de su conflicto con Cruz y no querían tratar con un empleado problemático. Dolores también se topó con dificultades. Acostumbrada a una vida desahogada a costa ajena, le costaba volver a la realidad. Su pensión apenas alcanzaba para una existencia modesta y tuvo que olvidarse de los salones de belleza. Y lo más curioso se supo por casualidad. Alicia se encontró en el supermercado con una vecina de Dolores. Alicia, ¿cómo estás? ¿Y tu suegra está en casa? Hace tiempo que no se la ve. Dolores ya no vive con nosotros, respondió Alicia. Ah, ya veo. Probablemente se cansó del ajetreo de la ciudad. Aunque es raro, tanto quería mudarse a la ciudad. ¿Cómo que mudarse? Si vive en la ciudad. No, Dolores es del pueblo. Vivió allí toda la vida y solo se mudó a la ciudad hace un año. Decía que quería estar más cerca de su hijo y que le atraía la vida urbana. A Alicia se le heló la sangre. Resultaba que la suegra se había mudado a la ciudad apenas hacía un año. Y Rodrigo le había contado que su madre había vivido siempre en la ciudad. ¿Y le quedó casa en el pueblo? Preguntó Alicia. Claro, una buena casa, grande. Quiso alquilarla, pero no le salió. Ahora, seguramente, volverá allí. Con que así era. Dolores tenía una casa propia en el pueblo que podía alquilar para obtener ingresos extra. Pero, en lugar de eso, prefirió vivir a costa de su nuera. Esa información terminó de convencer a Alicia de que había tomado la decisión correcta. Dolores no era una pensionista pobre e indefensa, sino una mujer calculadora que simplemente quería vivir a expensas de otros. El divorcio fue rápido y sin mayores complicaciones. Rodrigo intentó reclamar una parte del piso, pero el tribunal rechazó sus pretensiones. El piso lo había recibido Alicia en herencia antes del matrimonio y no había nada que repartir. Alicia obtuvo la libertad oficial y la posibilidad de empezar una vida nueva. El trabajo le daba satisfacción y el departamento internacional se desarrollaba con éxito. Sus colegas respetaban su profesionalismo y la dirección valoraba sus resultados. Su vida personal también fue encarrilándose. 6 meses después del divorcio, Alicia conoció a un hombre interesante, Diego, arquitecto. Era independiente y exitoso, y valoraba en las mujeres no solo la belleza, sino también la inteligencia y la determinación. Con Diego no tenía que fingirse débil e indefensa. Él admiraba sus logros profesionales y apoyaba sus ambiciones. Era una relación de igualdad, donde cada uno seguía siendo quien era. Alicia comprendió qué enorme error había sido su primer matrimonio. Intentó ser una esposa conveniente, se amoldó a expectativas ajenas, sacrificó sus intereses por una supuesta armonía familiar. Y, como resultado, casi se convirtió en víctima de manipulaciones. Ahora lo sabía, el amor verdadero no exige sacrificios ni compromisos en contra de una misma. Una pareja de verdad apoya, no intenta aplastar. Y si hay que elegir entre la relación y el respeto propio, la elección debe ser clara. En cuanto a Rodrigo, su destino no fue precisamente favorable. Nunca consiguió un buen empleo, la reputación del despido escandaloso lo perseguía. Al final tuvo que aceptar un puesto mal pagado en una empresa pequeña. El sueldo apenas cubría lo más básico. La vida con su madre tampoco traía alegría.
Dolores reprochaba constantemente a su hijo haber perdido a una esposa tan ventajosa. Lo culpaba del fracaso de sus planes y no ocultaba su decepción. Un año después del divorcio, Rodrigo intentó contactar con Alicia. Le envió un mensaje largo en el que se disculpaba por el pasado y pedía una oportunidad para arreglarlo. Prometía encontrar un buen trabajo, cambiar, ganarse el perdón. Alicia leyó el mensaje y lo borró sin responder. El pasado era pasado, y no quería volver a él. Tenía una vida nueva, nuevos planes, una nueva relación. No había lugar para Rodrigo en esa vida. A veces pensaba en lo fácil que podría haber sido caer víctima de manipulaciones ajenas. De no ser por aquellas conversaciones oídas por casualidad, de no haberse decidido a comprobar sus sospechas, quizá aún estaría manteniendo a dos parásitos y creyendo que era lo normal. Esa historia le enseñó mucho: confiar, pero verificar. No temer al conflicto cuando se trata de asuntos de principio. Y jamás sacrificar la propia dignidad por la comodidad de otros. Alicia García construyó una vida nueva sobre las ruinas de la anterior. Y esa vida era mucho mejor, más honesta y más feliz que la de antes.